Oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por la vida que nos concedes, porque nos permites estar compartiendo en este momento la fe. Ayúdanos a que esto que compartimos toque lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, para ir convirtiendo nuestra vida hacia ti. Y así en el servicio a los demás podamos también servirte a ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar la lección del día de hoy. Vamos a dar un paso más. Estamos viendo estos conceptos de la iglesia. Ahora pues como pueblo de Dios es lo que vamos a contemplar nosotros, para que entonces podamos ahí ir tratando de pues ir descubriendo también esas formas, esas categorías en las cuales se nos habla precisamente de nuestra iglesia, de nuestro Dios. Esto pues es ahí fundamental que lo tengamos siempre, siempre claro, ¿no? Entonces vamos a iniciar con esto que es la sesión número 6, que es estar hablando de la iglesia como el pueblo de Dios. La iglesia, el nuevo pueblo de Dios, lo que eso significa, para que lo tengamos ahí en consideración. Tenemos dos objetivos, un objetivo doctrinal y un objetivo moral. Dentro del objetivo doctrinal se nos invita a considerar la iglesia en esa categoría, ¿verdad? Determinar que el pueblo de Dios significa un pueblo creado por la elección de Dios y por alianza con Él, y establece que con los hombres esa alianza, y a partir de ello entonces se trata de superar un concepto meramente sociológico, porque a veces para muchas personas pues la iglesia puede compararse solamente como una especie de grupo que tenemos fines comunes, pero no convocados tanto por Dios, sino por el propio interés de cada uno de nosotros. Y eso, pues en este caso no aplica. Y también como objetivo moral, la invitación es a valorar que pertenecemos a ese nuevo pueblo de Dios y que por esa pertenencia entonces tenemos un llamado para actuar por su gracia más allá del humano, es decir, colaborar también en la parte divina, en la tarea que Dios da. Es entonces lo que vamos a ver ahorita. Poco a poquito el recorrido que seguimos es el mismo de las sesiones anteriores. Tenemos esa parte primero de la Sagrada Escritura, después lo que nos dice la tradición, para llegar al plato fuerte, ¿verdad? Ahí lo que tenemos nosotros en consideración a la reflexión teológica. Ahí en la Sagrada Escritura, nos vamos yendo al Antiguo Testamento, entonces tenemos esta partecita, estos conceptos, ¿no? Dice, el pueblo de Israel es presentado con características que lo van a hacer diferente de los demás, pero al mismo tiempo lo separan. Y esta separación del pueblo de Dios es también lo que nosotros sabemos se llama la santidad. Lo que es santo es lo que está separado, precisamente, en este caso dedicado para Dios. Y es entonces aquí las características que nosotros vamos a notar que lo hacen diferente. Eso es lo importante para nosotros. En el origen, entonces, bueno, el origen del pueblo de Dios, recordemos, se da en Abraham propiamente, ¿verdad? Cuando ahí en Abraham, recibe un llamado y entonces por ese llamado que recibe, Abraham deja su patria, su casa, su tierra, sus cosas, y entonces se constituye junto con su familia en un nuevo pueblo. Pero entonces el origen es el llamado de Dios. No surge porque los hombres hayan tenido esa intención de estar ahí, digamos, como que constituyéndose. A lo mejor nosotros nos organizamos y podemos formar una comunidad como la que tenemos ahorita para tener esta clase. Bueno, quien tiene el interés, la lección, se apunta, se inscribe y entonces empieza a tomar las lecciones y hay un interés nuestro. Pero de fondo, hablando del pueblo de Dios, esto es no solo de la voluntad humana, sino por una elección divina. La otra característica aquí que nos deja, pues así con este elemento que es muy importante, es esta consideración de ver al pueblo de Dios entonces como una pertenencia exclusiva. Se hace una alianza y entonces por esa alianza, entonces el pueblo se compromete con su Dios, con aquel que lo está llamando, para ser solamente de él. Esa exclusividad, podemos decir, es un concepto fundamental porque a partir de ello se establece ese vínculo, ese lazo, y entonces ahí va a surgir el amor.
El amor en este caso va a excluir, digamos, para el pueblo de Dios otros dioses, otras opciones. Este pueblo de Dios también tiene esa parte que nosotros llamamos la santidad. Esta santidad, decíamos, es una brota de la elección que Dios hace, pero el concepto, precisamente, el concepto de santidad implica ya esa separación del pueblo, y entonces esta elección que Dios tiene de ellos se tiene que notar, se tiene que ir viviendo. Si Dios me elige para que esté con Él, entonces en consecuencia yo debo tener precisamente una conducta que sea coherente con esa elección. Vayamos tratando de imaginar a la hora de ir hablando de esto, vayamos tratando de imaginar, por ejemplo, una relación como la que tienen ustedes quienes están casados, en algún compromiso en ese sentido, pues se va dando, ¿no? O sea, es una elección, yo te elijo a ti y en esa elección tenemos esa exclusividad y eso implica esa santidad en el sentido de una conducta que se espera sea coherente. Pero al mismo tiempo aquí viene algo muy importante, lo veremos también luego más adelante, lo profundizaremos, tiene esa proyección universal. Es el pueblo de Dios que se constituye no como un pueblo cerrado, sino un pueblo que tendrá que estar abierto a otros pueblos para que entonces se llegue a un universalismo, es decir, la catolicidad. Nosotros hablamos de la Iglesia Católica en ese sentido, ¿no? Porque entonces en la Iglesia Católica se va precisamente a tener esa apertura, esa posibilidad de estar llamando a los demás. Entonces recordemos cómo precisamente a Abraham, cuando tiene esa elección, Dios le dice que será el padre de tantas naciones, que sus hijos no se podrán contar, serán como las estrellas del cielo. Y esta parte entonces hace que el pueblo de Dios, en este caso Israel, Antiguo Testamento, sea como esa semilla, que esté llamada a ser bendición para los demás. Esto entonces es lo que nosotros podemos ver como rasgos en el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Dios. Damos ahora un paso más, nos vamos al Nuevo Testamento. Ahí en el Nuevo Testamento, y entonces las comunidades primitivas, las primeras comunidades cristianas, van a tener esa conciencia, una conciencia de que ellos van a ser el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, y entonces precisamente ese nuevo pueblo de Dios, elegido por Dios, pero ahora se adquiere esa característica mesiánica, un pueblo de Dios a través del Mesías, a través de Cristo, donde son constituidos. San Pedro, en los escritos que tiene ahí en la Sagrada Escritura, entonces ya habla de la comunidad cristiana, incluso formada por personas que no eran de origen judío, ya hablamos acá de los gentiles, y todo aquello que los profetas, en este caso Isaías, Oseas, le daban al pueblo de Dios, ahora precisamente se lo van a conceder a esa nueva comunidad. Entonces, en la Sagrada Escritura tenemos esos datos. Esta partecita que nos muestra esas características, es un pueblo de Dios por elección divina, es exclusivo, es santo y también está llamado a todos los hombres, esa proyección universal, y esto entonces se asume por las nuevas comunidades. Ahí tenemos ya entonces este dato que nos ofrece la Sagrada Escritura. Vamos a ir a la tradición y al magisterio. Hablando acá de los santos padres, hablando de la tradición, ese término de pueblo de Dios, los santos padres, los primeros escritores ahí de la iglesia lo usan para hablar precisamente de toda la iglesia. Y es acá entonces donde ellos mismos se ubican como parte de ese pueblo de Dios, siendo pastores, pero se ubican en esa realidad. La maduración del concepto va a venir ya en el magisterio. Y aquí concretamente nos vamos a detener en lo que nos enseña el Concilio Vaticano II. Hablando de estas categorías, vamos a ver un poquito acá. Entonces, en el Vaticano II nos habla primero de la naturaleza. Dice, ese pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo, dice, está prefigurado, ha estado preparado por Dios desde el antiguo pueblo de Israel. Y ahora la iglesia entonces es ese nuevo pueblo y tiene características. ¿Cuáles son esas características del nuevo pueblo de Dios? Pues tenemos esta partecita, ¿no? Convoca a judíos y a gentiles, es decir, el pueblo de Dios es para todos, no solamente para unos cuantos. Ahora, para ser parte de ese pueblo de Dios, ya no es por la carne, ¿no? Como se hacía con los judíos. Los judíos, recordemos, tenían esa consideración de la circuncisión. Si quieres ser parte del pueblo, en el caso del varón, tenía entonces que venir a circuncisión, ahora ya no. Se habla del agua y el espíritu, es decir, del bautismo. Otra nueva realidad es la aparición de Cristo en ese pueblo nuevo de Dios, Cristo el Mesías,
es precisamente ahora la cabeza de ese nuevo pueblo de Dios, y el pueblo se concibe como el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza. En este pueblo de Dios, todos los miembros tienen la misma dignidad y la misma libertad de los hijos de Dios. Y esto es fundamental. Hemos estado en muchas ocasiones como cuadrándonos mucho en ese sentido, como si hubiera en algunos momentos dentro de la iglesia una especie de separación entre lo que serían sus ministros, los pastores y los fieles, los laicos. Y esto sería traicionar la misma identidad que Dios le ha dado a este pueblo suyo. Todos, por ser parte del pueblo de Dios, tenemos la misma dignidad. Y si se habla de un ministerio, se habla de un servicio, es en orden a ese servicio, ¿no? Es decir, para ponerse encima, ¿no? Si uno como sacerdote entonces se olvida de esta realidad, que está uno, digamos, al servicio de los fieles, entonces estamos traicionando esa identidad. Y es a veces cuando podemos ver actitudes de cierto clericalismo que definitivamente pues nunca van a ser positivas. Y también en estos abusos, olvidando esa misma dignidad, dentro de algunos laicos a veces se dan posturas clericalistas. A lo mejor el pastor, el sacerdote, empieza a tener así como ese afán de hacer notar más a quienes sirven en la iglesia, que el ministro, que la catequista, que el visitador, y esto mismo pues va a empezar a tener problemas porque parecería que se está haciendo una especie de distinción. En alguna ocasión, en alguna iglesia muy cerca y muy lejana de nosotros, ¿verdad? Para no poner nombres, se dio en algún momento en este sentido que todas las personas que prestaban un servicio en la iglesia, en este caso, en esa comunidad, todas esas personas vestían el alba y usaban hasta guantes, ¿no? Desde los lectores, los ministros, quienes pasaban a recoger la colecta, ¿no? Quienes pasaban a recoger la colecta también lo hacían con un alba, con unos guantes. Y entonces esto daba más bien esa sensación de que incluso dentro del mismo laicado estaba habiendo como ciertas clases, ¿no? Y estaban, digamos, ya clericalizándose. Esto, sea cual sea la forma que adquiera, tanto en los pastores como en los fieles, pues ya es un abuso, porque se olvidaría esta verdad. Todos tenemos la misma dignidad, todos somos hijos de Dios. Dentro de este pueblo de Dios lo sabemos, ¿verdad? El mandamiento, la ley, es siempre la caridad. Es lo que nos pide Cristo. ¿Cuál es la finalidad de este pueblo de Dios que llamamos nosotros iglesia? Decíamos ya en algunos momentos, pues que surge el reino de los cielos, que surge el reino de Dios entre nosotros, y esto se tiene que llevar hasta la consumación plena, ¿verdad? Sin que eso dependa de nosotros, lo sabemos, porque el reino de Dios, como dice Cristo, ya está entre nosotros, pero tenemos nosotros que contribuir a que ese reino se siga expandiendo en el tiempo que nos corresponda. Y se concibe también como un pueblo que está caminando hacia el final de los tiempos. Así es la plenitud escatológica, cuando entonces en el Señor, pues lleguemos a esa consumación. Estas, digamos, son como las características que ya Vaticano II entonces va a sintetizar, digamos así, acerca de este pueblo que somos nosotros. Todos tienen un lugar, entramos por el bautismo, nuestra cabeza es Cristo, todos tenemos la misma dignidad, somos enviados a vivir esa caridad, ese amor, y estamos llamados a extender este reino de todos hasta el final de los tiempos. Ahora, dentro de este pueblo tenemos nosotros algunas consideraciones. Primero, hablamos de una función sacerdotal. Sabemos entonces que esta parte de la función sacerdotal, pues va a ser fundamental porque es precisamente lo que nosotros entendemos en el Señor Jesús. Dice, Cristo hace de la iglesia un pueblo sacerdotal y todos sus miembros, todos participamos de ese sacerdocio, un sacerdocio común, le llamamos común porque lo tenemos todos por el bautismo, aunque dentro de ese mismo pueblo Cristo haya elegido y consagrado a otros para tener un sacerdocio ordenado y jerárquico, pero al final y al cabo lo fundamental es esta realidad. Se está participando del único sacerdocio de Cristo. ¿Sí? Entonces, no hay una conciencia clara. A veces hay que profundizar mucho en esta verdad. Todos participamos del sacerdocio de Cristo.
Cuando a veces escuchamos voces de que, ¿por qué la mujer en la iglesia no puede acceder precisamente al sacerdocio? No, pues cómo no, desde el bautismo, no confundamos ahí el quehacer sacerdotal, que es ahí donde se da a veces el conflicto. Sacerdotes somos, el ser, somos todos, aunque los quehaceres que nos correspondan sean distintos, sean diferentes. Y aquí la conciencia de que todos somos sacerdotes implicará siempre para nosotros una participación en la misión de Cristo. El sacerdocio nosotros lo entendemos como ese ofrecerse. Es Cristo, sacerdote y víctima, decimos. Cristo que se ofrece, siendo al mismo tiempo Él el sacerdote que está haciendo ese ofrecimiento, pero también la víctima que se ofrece al Padre. Y esto lo hace cualquiera. Yo estoy convencido, ¿verdad?, que de la vocación sacerdotal de algunos muchachos, ya siendo en específico, pues siempre tendrá raíces fundamentales en la familia, en el sacerdocio. Yo les digo a veces, los primeros sacerdotes que hay en casa, en este caso fue el papá, fue la mamá, quizás fue la abuelita, fue aquel personaje que aquellos jóvenes precisamente les fueron como dando en el ejemplo de la entrega de cada día esa muestra de amor, y ahí se estaba viviendo un sacerdocio, se vivía ese bautismo, se vivía esa misión a tal punto que ellos tendrán que desarrollarla después. Tenemos también nosotros, lo sabemos acá, lo que llamamos la función profética. La función profética, lo que es el profetismo, ¿no? Así como Cristo lo hizo, se trata de ir viviendo esta realidad. ¿Cómo entender esta función profeta, esta función del profeta, ¿no? El profeta, recordemos, es aquel que anuncia, que denuncia. Entonces, anunciamos la palabra de Dios, denunciamos lo que está mal también, pero también el verdadero profeta debe saber proponer, porque en muchas ocasiones, si no vivimos bien ese profetismo, podemos quedar aquí como desconectándonos de lo fundamental y al rato convertirnos en personas más bien como hasta criticonas, ¿no? Porque es que como soy profeta me toca denunciar lo que está mal. Sí, es cierto, pero también te toca proponer caminos, ¿no? Caminos que nos inviten y que nos conduzcan a esa vivencia auténtica de lo que Cristo nos ha dado. Y eso es lo que hace el Señor Jesús, ¿no? Cristo no vino solamente a hablar mal de los fariseos, a hablar mal de los escribas, sino que al mismo tiempo él enseñaba, y esa enseñanza era básicamente también una propuesta de conversión, de cambio, a partir entonces del cual se estuviera vivenciando toda esa experiencia de renovación. Hablamos también de otra característica que nos presenta el Concilio Vaticano II, y entonces entramos aquí con ese término de la catolicidad. La catolicidad, lo hemos comentado, es porque en este pueblo de Dios todos los hombres están llamados a formar parte de él, no solamente unos cuantitos, no solamente los consentidos, todos, la invitación está abierta, ¿no? Y en ese sentido, esa catolicidad que habremos de profundizar más adelante, hay que entenderla en dos sentidos. Esta parte geográfica temporal, ¿verdad? Por todo el mundo y por todos los tiempos. También al mismo tiempo, esa catolicidad va de la mano con la doctrina, con la enseñanza. Aquello que es católico es aquello que se sigue conservando porque ha sido recibido de Dios. Entonces se trata de creer lo mismo, la misma fe, pero también al mismo tiempo creer juntos. Y en ese creer juntos estamos rebasando el espacio y el tiempo, ¿no? Hablamos de esa misma fe por todo el mundo, la cuestión geográfica, espacial, por todos los tiempos, pero incluso yendo más allá de ello, porque sabemos que está nuestra iglesia peregrina, que somos nosotros, pero también compartiendo la fe en esa catolicidad con la iglesia purgante y con la iglesia celeste que llamamos. Y otro detalle más que conviene aquí destacar es esta realidad de la necesidad de ese pueblo de Dios. ¿Por qué la iglesia es necesaria? ¿No? Este punto es interesante porque hoy en medio del relativismo que podemos vivir, pues parece que no es necesaria la iglesia. O sea, yo hablo con Dios, es casi casi mi cuate, le mando un mensajito a WhatsApp, él me lo contesta, ¿para qué voy a la iglesia? Si la iglesia esto, lo otro y aquello, y bueno, el discurso que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Pero aquí hay un dato que no debemos de pasar por alto.
Es Cristo el único mediador. Y Cristo, ese mediador, ese salvador, extiende, digamos, esa función a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces por eso decimos que aquí en la iglesia es donde se encuentra esa salvación, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en esta iglesia está la salvación. Por ello nuestra iglesia, la iglesia que peregrina, es necesaria para salvarse. Esto nos debe de quedar bien, bien claro. La iglesia como pueblo de Dios es cuerpo de Cristo, y dado que Cristo es el medio, el único medio que el Padre ha dispuesto para salvarnos, esa salvación se sigue llevando a cabo a través de Cristo. Y entonces, bien aquí, puede surgir algunas interrogantes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la gente que no está en la iglesia? ¿Qué pasa con aquellos que no son, en ese sentido, parte de nuestra fe? Y es acá donde vendrán siempre muchas, muchas preguntas. Viene aquí una afirmación que hay que entender, por supuesto, muy importante. Dice, nadie que la conozca, habla la iglesia, nadie que la conozca como necesaria y la rechace, puede salvarse. Entonces, si nosotros en plena conciencia sabemos lo que significa el ser de la iglesia en Cristo, que es cuerpo de Cristo y cómo desde Cristo, entonces es el medio, el instrumento para esa salvación. Si yo tengo conciencia de ello y después cambio la iglesia y a lo mejor resulta que me voy a ir con otra religión o con otra confesión cristiana, entonces ahí la cosa ya se pone tremendamente complicada, porque estoy despreciando el medio que Dios me ha dado y que yo sabía y que yo conocía. Habrá tantísima gente, ojo con esto, que no conozcan a la iglesia. O si conocen a la iglesia, no la asumen, no la descubren como ese medio. Entonces ahí la cosa es bien distinta. Si a lo mejor hay alguna persona, una familia conocida que se hizo protestante, está bueno. Pero si esa familia tenía plena conciencia de la naturaleza de la iglesia, aquí aquel que la rechace se la está jugando, ¿no? Si a lo mejor era una familia que a lo mejor iba a misa, incluso a lo mejor cada 8 días, ¿verdad? Y entonces una de esas, como por algún problema, por alguna situación X, se sale de ser católico y se van con otros, bueno, ahí se abre un poco el panorama, ¿no? No se diga cuando se trata a lo mejor de personas que pues ni siquiera han tenido contacto verdadero con la iglesia o ni siquiera han oído de ella, ¿no? Pongo un ejemplo, un sacerdote, uno como sacerdote, que al rato yo dijera como sacerdote, ¿verdad? Es que no solamente voy a dejar de ser sacerdote, sino que ahora me voy a ser pastor de los amiguitos de no sé quién. Eso ya es muy terrible para uno, porque uno sabiendo todo lo que esto implica y lo rechaza, se la juega terriblemente. Ahí están estas notas que entonces pertenecen a la iglesia. Damos un paso más acá con Concilio Vaticano II. ¿Cuáles son los grados de relación que nosotros podemos encontrar acá dentro de la comunidad, dentro de la iglesia? Entonces, para ser parte de la iglesia, para ser parte de la iglesia, hay estas características que no se pueden cambiar bajo ninguna circunstancia. Para estar unidos visiblemente necesitamos una sola fe, ¿sí? Tener la cuestión de la aceptación de los mismos sacramentos y esta comunión con la jerarquía. Si yo quiero hablar en estos términos de una comunión plena, ¿sí?, con la iglesia, entonces esto se tiene que cumplir. La misma fe, los mismos sacramentos que implican el medio a través del cual Dios me está salvando, y esa jerarquía que Dios ha querido. Son tres elementos que nosotros decimos tenemos que creer, que asumir para que esté en comunión plena con la iglesia. Si resulta que a lo mejor yo tengo la misma fe porque creo en lo que se ha revelado y a lo mejor respeto a la jerarquía, estoy en comunión con ella, pero no creo en los sacramentos, entonces no me confieso, ¿verdad? Ya no hay una comunión auténtica, ya hay una comunión plena. Y entonces se va rompiendo. Luego tenemos los que están parcialmente incorporados. Son bautizados o incluso
que no profesan la totalidad de la fe, que no tienen esa unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro, ¿no? Ya está faltando aquí esa parte que decíamos de los sacramentos. Y está otro grado de relación. Aquellos que no están bautizados, pero que de una u otra forma están llamados a ser parte de ese pueblo de Dios. Y entonces todo aquello de bueno que hay en esas personas, aun y cuando no sean bautizadas, aun y cuando no sean parte del pueblo de Dios, están precisamente incorporándose a ese pueblo de Dios por lo bueno que hacen. Y esta parte es lo que nos va a llevar al reino de los cielos. Entonces, están estos 3 grados en la forma en la cual uno se vincula. Y otro elemento acá que destacamos es el carácter misionero que tiene precisamente la iglesia. La iglesia, por mandato de Cristo, tiene la misión de predicar la fe a todos los pueblos, a todas las gentes. Dice el Evangelio de Mateo al final, ¿no? Vayan y bauticen a todas las naciones, enseñándolas. Esa enseñanza es un deber precisamente que en el pueblo de Dios se tiene que asumir para que se pueda entonces ser parte total de él. Esas entonces son las características que Vaticano II nos ofrece, ¿no? Cómo está la naturaleza del pueblo de Dios, esto que ya mencionamos, las funciones que se dan dentro de ella, dentro de este pueblo de Dios, la iglesia, cómo se pertenece y cómo tiene un carácter misionero. Esto entonces es lo que nos ofrece la tradición y el magisterio. Vamos a nuestro plato fuerte, ¿verdad? La reflexión teológica. Asumiendo estos datos que ya tenemos desde la Sagrada Escritura, desde la tradición, desde el magisterio, vamos a ver cómo lo integramos. Primero, el valor de la imagen. La imagen del pueblo de Dios es muy valiosa, es muy valiosa. Es una imagen que resalta elementos que son esenciales ahí en su misterio. Vamos a ver cómo será esto, ¿no? Entonces, hablar del pueblo de Dios, recordemos, es solo una categoría, es solo un tipo, pero no agota todo lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, primero es una realidad común y fundamental. Dice, la iglesia, todos somos miembros de ella por el mismo título, por el bautismo. Y ya decíamos entonces, todos somos iguales y en esto no lo debemos olvidar. Tenemos la misma dignidad, como ya decíamos, y a partir de ello, ciertamente puede haber después diferencias en orden al servicio, como ya decíamos, los ministerios, las funciones, lo que es jerárquico y lo que no es jerárquico, pero al final el fundamento es lo mismo. La realidad común y el fundamento, lo fundamental es esto, el bautismo que nos hace ser parte de ese pueblo de Dios. Ahora, en la relación que hay con el pueblo de Israel, hablando aquí del pueblo de Israel, entonces alguien puede decir pues que a lo mejor se está dando como una especie de ruptura, pero pues no es así, ¿no? Lo primero que tenemos hay una continuidad entre lo que pueden ser, dicho de esa manera, dos pueblos, ¿no? Está el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y después de ese pueblo de Israel, entonces se va a ir constituyendo un nuevo pueblo de Dios, como hemos mencionado, y este pueblo nuevo de Dios ya no se pertenece ahora por nacimiento, sino por fe y bautismo, y esto le da a la iglesia su categoría de ser universal. Esto es importante. Hay una continuidad y al mismo tiempo se podría decir una discontinuidad, ¿sí? De manera simultánea. Es continuidad porque aquello que ya se estaba anunciando desde el Antiguo Testamento se está realizando, se cumple y se va planificando ahora en esta nueva alianza en Cristo, ¿no? Pero entonces, al mismo tiempo, al estar aperturándose a los demás, esto lo hace diferente. Tenemos una nueva realidad acá. Hay un carácter comunitario y personal de lo que es la salvación. Entonces, en el aspecto comunitario, nosotros tenemos que afirmar, ¿sí? Que Dios quiere salvar a todos los hombres singularmente, es cierto, pero también se convoca a ello dentro de una comunidad, dentro de un pueblo. Y entonces uno no puede salvarse a sí mismo solito. Me tengo que salvar en orden y en razón de los demás.
Esto, entonces, tiene que romper esas barreras de egoísmo que a veces, pues, nos encontramos precisamente dentro de nuestro alrededor. Yo con Dios me la llevo, yo es más, no me hace falta ir a la iglesia, no me hace falta estar bien con los demás, mientras yo con Dios esté muy bien y que no sé qué. No, pues ya te equivocaste, porque estarías queriendo salvarte ignorando, despreciando el pueblo de Dios que Dios nos ha dado, ¿no? Esa comunidad. Y esto entonces hace que la iglesia tenga, pues, sí, una categoría de que es pueblo de Dios, que está haciendo cuerpo de Cristo, pero también al mismo tiempo yo tengo que descubrir en esa comunidad la oportunidad de salvarme. En algunos momentos, hemos hablado de este tipo de comunidades, la iglesia como pequeña comunidad doméstica, a veces en el hogar. Tú para salvarte necesitas también, en este caso, de tu familia, como tu familia necesita de ti. Yo no puedo decir entonces así como que me voy a salvar yo solito y los demás no me importan. Claro que no. Entonces es una salvación comunitaria porque se tiene que ir tejiendo en esa mutua relación, pero al mismo tiempo es personal, porque también me tengo que hacer responsable de lo que a mí me corresponde. Y en esa responsabilidad, esa habilidad para responder, se teje en la comunidad. En el caso, lo pongo con este ejemplo, quizás nos ayude a clarificar un poco más esta parte. En el caso, por ejemplo, de alguien que aspira en el seminario a consagrarse a Dios, no puede decir es que la vocación me surgió a mí solito y ya y es para mí solito. Si está bien, es un llamado personal, pero en orden a una comunidad y desde una comunidad. En el rito de la ordenación del sacerdote, por eso hay una pregunta muy interesante. Cuando se es presentado aquel que va a ser ordenado, en este caso el obispo hace la pregunta, quien lo presenta sabe si es digno y el otro dice, según el parecer de toda la iglesia, de toda la comunidad, y entonces viene la respuesta. Si la comunidad dijera no, entonces no. Por eso cuando se da una ordenación sacerdotal, se da una especie de como cuando se van a casar los novios, ¿no? Se pone ahí en la iglesia la amonestación que llamamos o se avisa en los avisos parroquiales, estos dos fulanos se quieren casar, si alguien sabe si de algún impedimento que lo manifieste, ¿no? Pues en el caso del sacerdote también se hace así, ahí se llaman proclamas. En la parroquia donde sirve, en la parroquia donde es originario, se tienen que hacer estas proclamas para que el mismo pueblo de Dios, si hay algo que obste, pues entonces lo manifieste. Y tenemos acá también este carácter escatológico de la iglesia. Recordar que la cuestión escatológica nos hace referencia al final de los tiempos. Y aquí entonces lo escatológico es saber que nosotros, pues vamos, nuestra tirada es salvarnos. Si hacemos esa comparación, esa prefiguración, el pueblo de Dios que estaba en Egipto obtiene esa libertad a través de Moisés, atraviesa las aguas y camina hacia la tierra prometida. Podemos decir, el nuevo Moisés, Cristo, nos libera a través de las aguas del bautismo y vamos caminando a la nueva tierra prometida, la Jerusalén del cielo, la Jerusalén celeste, dice el Apocalipsis, ¿no? Y entonces, ese caminar nos hace caer en la cuenta que así como el pueblo de Dios en ese desierto tuvo momentos complicados, momentos difíciles, también al mismo tiempo eso lo llevaba más allá, trascendía, ¿no? ¿Por qué? Porque la tirada era más grande, la tirada es el cielo. Por eso esta iglesia, este pueblo de Dios, no puede ser considerado como ninguna otra institución de carácter humano, porque se reduciría precisamente esa parte de la divinidad. Ahí tenemos entonces estos elementos que son resaltados al hablar de la iglesia como pueblo de Dios. Demos un pasito más. Esta imagen que estamos usando tiene límites, dado que no la abarca, pues no la podemos solamente identificar como si fuera la totalidad, claro que no. Entonces la noción del pueblo de Dios es muy valiosa, pero tiene que complementarse, ¿no? Tiene que complementarse con otras imágenes. ¿Cuáles son los elementos que se escapan un poquito, ¿no? Que hace falta resaltar. Pues primero se dice la relación íntima entre Cristo y la iglesia.
no se está aclarando ese vínculo, no se habla mucho en esta imagen del pueblo de Dios, no queda bastante claro cómo es esa unidad, esa unión entre Cristo y la iglesia. Entonces, esa es una de sus deficiencias, ¿no? Dice, la iglesia es la plenitud de Cristo, Cristo es la plenitud de la iglesia, y esta partecita, pues acá se escapa, ¿no? La estructura visible de la iglesia, el hablar del pueblo de Dios, esa parte de las funciones que Cristo ha encomendado a la comunidad, también no queda tan clara. Hace falta precisar. Y el tercer elemento que esta imagen puede tener, así como su asegún, es la presencia de la salvación de la iglesia, ¿no? En la iglesia, entonces, la iglesia es un pueblo que camina hacia su propia glorificación, a su propia salvación, pero estos bienes salvíficos, pues son futuros. La iglesia los posee ya realmente, y aunque los tenga en germen, aunque estén como semillitas, será la fuerza del Espíritu Santo quien ayude a que estos crezcan hasta que lleguen a su plenitud. Esto también está así como que no se alcanza a ver, hablar del pueblo como que hace falta enfatizar este elemento. Y damos un paso más. Cuando se habla de pueblo de Dios, hablando ya en esto, no podemos olvidar que se trata entonces fundamental de un concepto religioso. No solamente es algo sociológico. Lo sociológico, como decíamos, es de que nosotros nos organizamos para dar la clase y es un interés común que tenemos. Hablar del pueblo de Dios va más allá de lo sociológico, del mero acuerdo humano. Y segundo, hay que evitar este reduccionismo en el que enfatizábamos, donde entonces laicos por un lado y pastores por otro, ¿no? Tenemos que hablar de un pueblo de Dios que incluya a todos, todos somos los fieles y no se tiene que contraponer bajo ninguna circunstancia ninguno de estos elementos. Estas son, digamos, las dos cosas que a veces es necesario enfatizar mucho, mucho más en este tema del pueblo de Dios, que es donde más se pierde, ¿no? A veces se ve la iglesia como una mera organización, como si fuera cualquier organización. Ahorita en algunos comentarios, algunas personas adversas a la iglesia, pues dicen, no, pues la iglesia no es esencial, la iglesia que desaparezca, que se acabe. Sí, porque solamente se ve la iglesia como una organización humana, punto. Eso es un reduccionismo. Y el otro reduccionismo que es más presente, digamos así, en nosotros que somos pues más allegados a la fe, es esta, ¿no? Cuando se da una clericalización, se da una separación entre los fieles, pastores por un lado, laicos por el otro, y esta parte pues también resulta pues muy tremenda, muy dañina en ese sentido. Ahí tenemos entonces esa partecita de este concepto, ¿no? La iglesia, nuevo pueblo de Dios, reafirmamos los objetivos. El pueblo de Dios es un pueblo creado por la elección de Dios y establece una alianza, ¿no? Con los hombres, entonces no es lo sociológico. Y el objetivo moral, darme cuenta que estoy formando parte de ese pueblo de Dios, implica descubrir que es algo que Dios ha querido, es algo a lo que Dios además me ha involucrado. Y entonces tengo que poner lo que está de mi parte para precisamente dejar que esa gracia pueda actuar y contribuir a esa salvación. Ahí está un poquito esto de la iglesia como pueblo de Dios. Vamos a hacer espacio por si hubiese alguna pregunta, algún comentario que se quisiera realizar. Nada, nada, nada. Pues solamente como comentario, creo que nos toca a nosotros hacer una defensa de nuestra fe en ese relativismo que se vive en la actualidad, en donde propiamente se dice que la iglesia no es necesaria, como usted lo ha manifestado, sino ahora nos toca a nosotros como iglesia viva dar respuesta, Así creo es. yo. Claro, y esa respuesta, digamos, en el sentido de la mejor defensa, es precisamente en el amor a esa iglesia como un instrumento que Dios nos ha dado precisamente para nuestra salvación. Descubrir y mostrar la alegría
de sabernos amados por Dios que nos ha dejado este medio y salvados, alegres porque somos salvados a través de este medio. Esa es la mejor conciencia que podamos desarrollar precisamente para ofrecer un testimonio a quienes, pues en algún momento la iglesia, pues la desprecian en este sentido que ya veíamos ahora por acá. Muchas gracias, Alma. Gracias a usted, padre. Ok. A mí me llama, padre, perdón. Sí, Lolita, buenas tardes. Buenas tardes, padre. A mí me llama mucho la atención la cuestión en donde usted nos comenta que va más allá de lo sociológico, porque hoy realmente la gran mayoría de la gente, pues de alguna manera, meramente sociales, no por la cuestión humana, no por acercarse de verdad al hermano con la verdadera intención de aprender, de conocer, sino que ya estamos inmersos en una sociedad meramente materialista, donde lo espiritual, que es lo que realmente nos regala la iglesia, está dejado de lado. A mí, bueno, sí me preocupa, a veces me da de alguna forma tristeza, que por más que uno trate de, pues, de hacerle pensar un poquito a las personas que la iglesia es más allá que un mero lugar a donde se va a cumplir algo social, podríamos considerarlo como las primeras comuniones, los bautismos. Para ellos a veces lo más importante es la fiesta, no es lo que la iglesia nos está regalando en esos sacramentos. Y si uno a veces se los comparte, lo tachan de muchas cosas. Y creo que todos hemos experimentado alguna vez, somos las mochas de la casa, de la familia, mil cosas, pero uno que de alguna manera se ha alimentado de todo eso y va descubriendo los grandes regalos que tiene la iglesia, creo que socialmente la hemos dañado muchísimo. No sé, mis compañeras qué experiencia hayan tenido con esto, pero a mí realmente sí a veces me crea un conflicto porque me dicen para todo, metes la iglesia. Yo luego les digo, bueno, ¿hay algún tema más importante? Porque, bueno, hay cosas que sí me satisfacen meramente y cuando uno pues medianamente va aprendiendo, trata de enseñar al otro, pero a veces no es bien recibida esa información que uno les quiere dar. Gracias. Permítanme ver si ubico una nota que creo nos puede iluminar aquí. Voy a buscar acá en el internet. De algo que sucedió en España desde hace algún tiempecito. Vamos a ver si ubico esta nota, que habla precisamente de esta situación, de esta realidad, donde pues la cosa se pierde, ¿no? Se pierde. Déjenme ver, ya estoy encontrando aquí dos notas. Ok. Voy a moverles ahora hacia unas páginas de internet, ahí vamos a ir viendo. En España desde hace unos años ahora se está acostumbrando lo que se llama la primera comunión civil. Entonces, si tú ya no quieres ir al catecismo, pero quieres tener tu primera comunión, pues está muy bien, o sea, la vamos a hacer, ¿no? Voy con esta nota del periódico ABC, de allá de España. Dejen agrandar un poco la letra para que lo visualicen de la mejor manera. Entonces, dice el título del periódico, ¿verdad? Primera petición de comunión civil, mi hija quiere una fiesta sin misa. Y entonces la familia solicita la celebración en el Ayuntamiento de Rincón de Victoria, ¿no? Fíjense, aquí ya está el primer bautizo civil en ese municipio, el Borja, allá cerca de Rincón de Victoria.
voy por ahí a la nota, ¿no? Dice acá un poquito. Por la mañana, una vecina de este municipio malagueño acude a las dependencias municipales para reservar una fecha y que su hija pueda conmemorar de esta forma el paso de la infancia a la preadolescencia. Se llama Dolores Díez, se confiesa atea y defiende que su primogénica reciba una educación laica. ¿Por qué celebrar una comunión? Entonces, pues mi hija quiere una fiesta, ¿no? Entonces, bueno. Dice, Díaz, dueño de una clínica veterinaria, explica al directorio al ABC, su pequeña de 8 años no tenía ninguna inquietud en hacer la comunión hasta que nos invitaron a 2 el año pasado. A la primera llegamos tarde, fuimos directamente a la celebración, a la segunda asistimos primero a la comunión católica. Fue cuando a la hija le dieron ganas de su comunión, ¿no? Y entonces la madre recuerda que le pregunta a la niña qué tipo de celebración quería y le puso como ejemplo las 2 que habían ido, comunión con misa o sin misa. Y esta dijo, pues como la primera, con el payaso y todo, ¿no? Entonces comprendí que quería hacer una fiesta y entonces para no hacer el paripé, como llaman ellos, durante los años de catequesis, que vamos a misa y demás, entonces pues voy a hacer la fiesta sin misa y ya. Esto le han llamado comunión civil. Sí, 82 euros es lo que se cobra en este ayuntamiento en ese sentido, ¿no? Voy con otra nota, ¿no? Eso de las comuniones civiles, iniciativa que surgió en España, no consiguió gran trascendencia. Sí, comenzó a hacer el bautismo, el ayuntamiento de Getafe, dejen aumento la letra, ¿sí? Entonces comenzaron a celebrar bautismos civiles a partir del próximo mes de febrero. Y entonces se van dando este tipo de cositas, ¿no? Que uno dice, bueno, ya desde la fe, pues raya totalmente en la incoherencia, o sea, es fiesta por fiesta, como ya les compartía Lolita, o sea, pero démonos cuenta en este tipo de gestos, como muy ateos en lo que sea, pero no se deshacen de los signos. La liturgia nuestra tan rica en signos, bueno, pues quiero mi fiesta de primera comunión, pues como cualquier fiesta de cumpleaños, diríamos nosotros, ¿no? O sea, tu pachanga, invitas a tus cuates y ya, te vistas de lo que quieras. Pero no, tiene que ser como la comunión. Entonces, la autoridad civil, en este caso, pues bajo garra, como que te da la comunión. El bautismo civil, pues no es solamente ir a registrar al niño ahí al registro civil, como lo hacemos, y a lo mejor saliendo del registro, pues vamos a echarnos un taco, no sé. No se trata de irlo a echar, que alguien le eche agua a mi hijo, como lo hacen allá en la iglesia, pero que no sea en la iglesia, ¿no? Entonces, se raya precisamente en lo absurdo, y aquí hay el detalle de que se ignora el valor de los signos, la eficacia que tienen los signos sacramentales para nosotros. Y esto, pues, desde ahí se puede iniciar precisamente un camino, ¿no? El ser humano, al final y al cabo, somos animales simbólicos. Nos gustan los signos y en ese sentido, nosotros tenemos que aprovechar este tipo de cosas para que a partir de ello encontremos un camino para llegar y ofrecer, pues, nuestra persona, nuestra vida a Dios, ¿no? Porque lo otro, pues, raya en lo absurdo, por no decir otra cosa, y que son cosas que se van dando en países pues de tradición cristiana, pero que se sienten ya muy ateos o muy liberales y al final la cosa sigue descomponiéndose, ¿no? Es todo un desafío, como nos decía Lolita, a veces alrededor de la familia, cómo hablar de la necesidad de la iglesia. ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia y lo que hacemos? Pero cómo convencer o cómo mostrarle, para no decir eso, cómo mostrar al otro que la iglesia es necesaria, que sin la iglesia, digamos, no puedo vivir. Y a veces si lo quiero hacer, pues de una manera equivocada, entonces me puedo meter ahí como en un apuro. Yo creo que cada uno de nosotros tendría que responderse esa pregunta. Bueno, para mí la iglesia es algo necesario en orden a mi salvación. Si mi salvación la entiendo como esa unión que voy a tener con Cristo y esa va a ser mi plena felicidad, entonces me voy a dar cuenta de que la iglesia sí es necesaria. Yo acá en la parroquia tengo una viejita como de 500 años. Se tarda así, literalmente, se tarda como una hora de hacer su casa está a 2 cuadras,
como 1 hora para llegar a la iglesia y la otra hora para venirse, ya una mujer ancianísima que de pasito a pasito. Pero si 20 veces tengo misas al día, las 20 veces la tengo en misa. O sea, va. O sea, tan pronto esta mujer oye las campanas, sale, ¿no? Sale ahí apuradísima y bueno, a lo mejor para una persona en esas condiciones, nos damos cuenta, o sea, para ella es una necesidad de estar en la iglesia, pero no tanto quizás en orden a su salvación, sino ya en el orden de estar con alguien, porque es una persona solita. Entonces, bueno, pues sale a la calle, se encuentra con alguien en la iglesia, en la misa, la saludan, la apapachan y que le ayudan a subirse, a bajarse. Entonces, uno tendría que hacer una revisión, creo yo, de por qué la iglesia. ¿Por qué la iglesia en mi vida? Voy a la iglesia a lo mejor porque no tengo otra cosa que hacer como la viejita que les platico, o porque siento ahí como ese se llama el gregorismo, ¿no? Esa parte de estar en relación con otros. Pero lo mismo me daría a lo mejor en una de esas, como muchas personas, irme a tomar un café con mis amigas que irme a sentar a la iglesia a platicar con mis amigas o tener un grupo, ¿no? Un grupo de algo. Entonces, la iglesia, ¿qué significa para mí? ¿Cómo comprendo y cómo asumo que la iglesia es el medio a través del cual Dios me da la salvación y cómo lo anhelo? Yo creo que esa pregunta nos la tenemos que hacer y a partir de ello, pues podemos ir iluminando desde que yo lo voy teniendo más claridad, pues iluminar a las personas que me rodean. Por ahí creo que podemos hacer un buen camino. Ok. ¿Alguien más? Gracias, padre. Sí. Y nosotros como, buenas tardes, padre. Hola. Y nosotros como, pues, parte de esa iglesia a la que pertenecemos bueno, yo sí he tenido contacto con personas que, pues, igual están en esa de, no sé si hacer la misa, pero al final, muy en el fondo de su corazón, pues hacen la misa, porque si no, no sería una fiesta completa, entre comillas, ¿no? Así es la gente, ¿no? Y en ese sentido es nosotros como parte de esa iglesia, ¿no? Pues es dar ese testimonio de lo que significa la iglesia en la vida de todos, ¿no? E incluso, pues no podemos decir ateos, porque para mí yo no he conocido un verdadero ateo, ¿no? Son pseudo. Entonces, nosotros, al enfrentarnos a esta parte, ¿qué nos sugiere así de manera muy puntual? Digo, ahí es ya profundizar en nuestra fe y ya cada quien da la catequesis y comenta y defiende la fe de acuerdo a lo que ha aprendido y de acuerdo a lo que ha experimentado, ¿no? Pero así de una manera más puntual, ¿qué nos recomienda? Es bien complicado, ¿no? Hay como esas respuestas que son como el meollo del asunto. Yo recuerdo, les comparto esto, cuando estaba en el seminario y luego los fines de semana acudía a alguna parroquia a ayudar, yo decía, híjole, estas misas que la gente nada más viene, uno acostumbrado en el seminario, el silencio, participan, todo casi muy hermosamente hermoso, ¿no? Pero sales y entonces ves así como que cada cosa que le toca ver a uno, que lo que importa es la fiesta, pero la fiesta no puede estar sin la misa y es tremendo. Y recuerdo los 15 años, porque particularmente a mí esas celebraciones de 15 años son las que más batallo. Entonces yo recuerdo cuando iba, no, yo cuando tenga mi parroquia voy a hacer como un folletito para darle a la gente ahí que siga la misa, donde vaya la misa explicada, porque es gente que nunca va a misa, ¿no? Entonces, pues va a mandar a hacer un folleto que explique parte por parte para ver si eso pues ayuda a que la gente lo haga, ¿no? Bueno, ahora ya tengo mi changarro, ¿verdad? Y no. O sea, 15 años yo solamente celebro, soy muy selectivo en ese sentido. Cuando yo he visto que la chamaquita va a misa, si yo ubico que es una niña de misa, su familia es de misa, le celebro los 15 años bien bonito y todo lo demás que quiere y mande. Porque sé que es gente que comulga, porque sé que es gente que participa, pero lo otro, no. O sea, los 15 años me odian porque, ay, padre, usted nunca quiere celebrar 15 años. No.
Está una misa comunitaria, ahí con mucho gusto, pero así aparte, por esto, ¿no? Y es bien complicado, es bien complicado encontrarle el modo, ¿no? La forma, así como decía, fue algo así muy puntual. Yo creo que es muy, muy complicado. Recuerdo algunos de ustedes tendrán memoria del padre Gerardo Pérez, estuve en Santa Julia, después acá en seminario, y ya le pasó una anécdota, ahorita me viene a la mente, ¿verdad? Por cuestiones de que padre lo invitamos a una bendición hace ya muchísimos años, era yo su alumno todavía, y entonces empezó a frecuentar a esa familia, lo invitaron a la bendición, surgió ahí como cierta afinidad, y pues padre que lo invitamos a comer, lo invitamos a cenar, y empezó a hacerse así un poquito esa partecita, ¿no? De cercanía. Pero llegó un momento en que el padre dejó de acudir con esa familia. Y entonces esta familia nos compartía esto en alguna ocasión. Pues le preguntan al padre, ¿no? Que qué pasó, si le habían ofendido, si le habían hecho algo que estaba mal o que porque ya no iba con ellos, ¿no? Y el padre les respondió, dice, es que ustedes me invitan a su casa y yo voy, me invitan a comer y a cenar y yo voy, participo de su mesa. Y yo los invito a mi casa y no vienen. Los invito a mi misa, que es mi mesa, y no comulgan y no participan. Y esto, así de simple, le cambió la vida a esa familia. Después así de ese momento, fue gente de misa de cada 8 días, de cada 8 días, se casaron por la iglesia, eran gente de comunión, así de simple, ¿no? A veces puede ser ese contacto que a lo mejor a la persona, en este caso a la familia esta, pues le ayudó, le dio en el clavo. A lo mejor si le aplicamos la receta a alguien más va a decir, pues qué me importa, ¿no? Pues no quieres venir, no vengas. Como que es muy complicado, creo yo, verlo puntual. Lo que sí yo alcanzo a descubrir es que estamos necesitados de signos, estamos necesitados de la iglesia, y sea aunque sea la fiesta, sea aunque sea el sepelio de alguien que nunca iba a misa ni le interesaba, son ocasiones que uno tiene que aprovechar. Si va a ser las poquitas veces que alguien va a ir a misa, que se va a acercar por compromiso, pues les comparto esto, con este termino este ejemplo. A mí algo que me gusta mucho celebrar bautizos y matrimonios. Me encanta, me fascina. Y lo que yo descubrí en los matrimonios, yo cuando le predico, cuando yo caso a alguien, yo jalo una silla, me siento frente a estos dos y le hablo a ellos dos, y los demás me valen. Los ignoro, así, si están, si no están, si se paran, si se sientan, a menos que ya sea muy evidente alguna situación muy complicada, ¿no? Pero, o sea, mi predicación es para ellos. Y esto me funciona hermosamente, ¿no? Porque todo el mundo está, no sé si por chismosos o por qué, pero están atentos, ¿no? A ver qué les va a decir el padre y eso involucra a la gente. Entonces, son caminos que uno tiene que buscar en los signos, en la cercanía y pues sembrando. Ya si da fruto, bueno, pues esperemos. Un poquito por ahí está la cosa. Sale pues. Pues ya nos dan las 2 de la tarde. Ahora sí tuvimos un poquito más tiempo ahí. Les agradezco por estar acá juntos. Vamos a hacer nuestra oración y vamos a concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos estado en tu presencia. Humildemente te pedimos sigas llenando de fortaleza, de bendición a las personas que amamos y a quienes también hoy siguen necesitando de nuestra plegaria, de nuestra oración. A nuestros enfermos, dales salud, a quienes se sienten solos y abatidos, dales fortaleza. Y a nosotros ayúdanos a seguir siendo un firme testimonio de ese amor que encontramos en ti. Que a partir de ese amor que descubrimos en ti, nos sintamos como hermanos de los demás y bajo esa fraternidad podamos invitar con nuestro ejemplo a que muchos otros hagan la experiencia de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.